Les damos la bienvenida a la Universidad Estatal a Distancia. Esperamos que sus estudios sean muy exitosos y para esto entonces hemos decidido pues presentarles este tallercito, esta capacitación sobre las normas APA, que es muy importante que ustedes conozcan para que puedan realizar correctamente sus trabajos de investigación, sus tareas. Vamos a empezar con lo que son las normas APA. Vamos a ver en este tallercito las normas APA, la sexta edición y la séptima, pero tenemos que iniciar con la sexta porque la séptima es como un agregado, son algunas cosas que se variaron de la sexta edición. Entonces tenemos que empezar con lo que es la sexta edición y luego vamos a ver un poco sobre la séptima. Entonces, tenemos el contenido de lo que vamos a ofrecerles. Entonces vamos a ver lo que son las normas APA, por qué debemos utilizarla en nuestros trabajos, qué es el plagio y por qué es que utilizamos las normas APA, ¿verdad? Para cómo evitar el plagio, los formatos más utilizados, ya un poco de normas APA, luego lo que son referencias y lo que es bibliografía, formato de normas APA, ya de la sexta edición, cómo elaborar citas, elaboración de referencias y referencias bibliográficas. Bueno, entonces vamos a ver APA como una receta que tiene varios ingredientes. Una son los autores, la fecha de publicación, el título de la obra, la editorial, los signos de puntuación que llevan y otros signos, unas gotitas de letra itálica. Eso es como una presentación de lo que son las normas APA. Ahora, ¿por qué debemos utilizar las normas APA? Porque debemos respetar los derechos de autor, porque no debemos contribuir al plagio, debemos de citar las ideas y los pensamientos de los autores y no agregarlas como si fueran nuestras. Y entonces, ¿por qué se utilizan las normas APA? Dice, para contar con un formato estandarizado para la preparación del documento final, en su contenido, estructura, que todos sean similares, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual necesitamos las normas APA. ¿Qué es plagio? Muchos creen que plagio es solamente el copiar un examen o copiarle una tarea al compañero, pero también dice que la Universidad Estatal a Distancia, en su reglamento estudiantil, que ustedes deben de estudiar y conocer, dice, señala el fraude académico y el plagio como faltas disciplinarias sancionables. Cometer plagio en cualquier instrumento o estrategia de evaluación, en un examen o en un trabajo final, se considera una falta grave, según lo que se regula en otros artículos del mismo reglamento. Y entonces, plagio conlleva dos clases, eso lo dice Girón en el... dice, plagiar conlleva dos clases de delitos. Uno es usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darles el reconocimiento. Esto constituye un robo de propiedad intelectual o hacer pasar las ideas como si fueran nuestras. Eso es parte de lo que es el fraude, el plagio. Entonces, la universidad lo sanciona. Y hay algunos casos en que solamente se le anula el examen, el trabajo o la investigación. Hay algunos casos más serios en que inclusive el cuatrimestre es cancelado, ¿verdad?, para ese estudiante. Depende del tipo de plagio que cometa. Entonces, unos ejemplos para evitar el plagio es, primero que nada, observar la autoría de las fuentes. Por eso es que estamos viendo estas normas APA, que son las que regulan la autoría de, ¿verdad?, citar el autor, citar la persona de la cual tomamos una información. Entonces dice, algunos ejemplos, consejos para evitar el plagio, dice, es observar la autoría de las fuentes, parafrasear las ideas y citar la referencia al final. Uno, aunque sea un parafraseo, uno debe citar a la persona que le dio la idea. Tomar la idea original, analizarla y luego desarrollar una idea propia con ese conocimiento que ya se obtuvo.
Mantenga la honestidad académica en los trabajos, utilice un formato estandarizado. En el caso de la educación, serían las normas APA. Dice García y Klein en 2004 nos indican una forma fácil de no plagiar es: puedes leer acerca de lo que quieres parafrasear cuidadosamente, cerrar el texto de forma que no puedas ver nada y luego puedes escribir en otra parte las ideas con palabras propias. Entonces, esa es una forma de evitar el plagio. Aquí están los formatos más utilizados. Como les decía, está este APA, las normas ISO, las normas AMA, Chicago, Vancouver, MLA. Entonces, todas estas son formas de citación, depende de la disciplina a la que vayan solicitadas las referencias. En el caso de nosotros, como les digo, es APA. Hay una diferencia entre referencia y bibliografía. Referencia se refiere a las fuentes que hemos tomado para incluir en un trabajo, pero de las cuales hemos sacado una cita textual. Porque nosotros podemos utilizar varios documentos solo como para formación, para información nuestra. Pero cuando utilizamos ya una parte de esa información de forma textual o de forma parafraseada, entonces ya eso es una referencia. Y la bibliografía incluye a todos los demás libros o obras o documentos, revistas que se hayan utilizado para un determinado trabajo, sin que usted necesariamente haya tomado alguna parte textual. Entonces, esa es la diferencia entre referencia y bibliografía. Aquí tenemos un formato de presentación para los trabajos, para el trabajo escrito, que normas APA pide papel tamaño carta, márgenes de 2.54 a la hora del trabajo, sangría, que debe ser de aplicarse en la primera línea de 5 centímetros con respecto al borde de la hoja, y luego que se pide utilizar la letra Times, pero también en los trabajos, de los profesores, ellos van a indicar, porque hay una libertad en ese aspecto de lo que es el tipo de letra y también el tamaño, porque aquí indica 12, bueno, generalmente sí se pide 12, pero el profesor puede indicarles que quiere letra Arial o que quiere letra Calibri o cualquier tipo de letra, él lo especificaría en la orientación y en ese caso debemos guiarnos por la orientación. Esto es un formato ya como para un TFG, un trabajo final, que ya sí lleva un estándar muy estricto de las normas APA. La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y ubicado en la parte superior derecha. Bueno, esto según las normas. Como les digo, esto especialmente para los trabajos finales. Ahora sí, vamos a ver qué son las citas. Las citas registran las ideas de otros, ya sea de forma literal o por medio del parafraseo, en lo que estábamos indicando hace un rato, ¿no? Cuando se copia textualmente, esta es la que se dice literalmente, la cita debe ir entre comillas y se le debe indicar a la par el apellido del autor, el año y la ubicación específica del texto citado. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, cuando copiamos, esto es una cita, va entre comillas y lleva acerca de la cita, bueno, apenas concluye o al inicio de la cita, el apellido del autor, el año y la ubicación, quiere decir la página o el párrafo. Estas van dentro del texto. Es las que vamos a incluir en un texto para confirmar una información. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, pero tenemos que reforzar ese trabajo con fuentes especializadas que hayan ya investigado y que sepan. Si tenemos un trabajo de investigación y queremos saber la cantidad de X cosa que necesitamos, ya otros han hecho esa investigación, entonces nosotros vamos a tomar esos datos
y los vamos a incluir dentro del texto que estamos nosotros elaborando, pero en ese caso se debe referenciar quién fue el que hizo la investigación primaria. Entonces ahí dice en las citas quién, cuándo y dónde. Entonces ahorita vamos a ver el ejemplo de una cita. Tenemos las citas cortas, directas, y las citas largas, directas largas, o las citas indirectas que son el parafraseo. Entonces la cita corta incluye menos de 40 palabras o hasta 40 palabras, sin contar por en este caso el artículo, las palabras cortas, ¿verdad? Las palabras estas no se contarían como una palabra. Cuando son una frase o un texto de menos de 40 palabras, entonces eso le llamamos una cita corta y debe ir entre comillas, que aquí las vemos, y se le debe anotar a la par el autor, el año y la página. En el caso de que no haya página, que sea una sola página en un texto en internet, entonces se tomarían los párrafos. Y párrafo, en vez de una P que quiere decir página, P punto, esto es página 81. En el caso de párrafo se pondría PARR. Ahorita vamos a ver acá que tenemos en la presentación. Párrafo sería PARR punto, y entonces diríamos el primer párrafo, párrafo 1, párrafo 2. Entonces la tomamos del párrafo 2, por decir algo, porque era una sola página. Igualmente acá, esto en el caso de una cita indirecta, se toma, es un parafraseo, no se va a copiar textualmente, pero igual vamos a incluir el nombre del autor y el año. Si no hay página, como les digo, se pondrían el párrafo. Esto es que aquí vamos a alargar el ejemplo. Entonces, esto ya es una cita directa larga. Las citas directas largas, como dijimos, son de más de 40 palabras. Estas ya no van entre comillas, sino que se les hace una sangría más amplia al párrafo para que quede así en forma de bloque, como digo yo. Y antes se pedía justificar a los dos lados, ahora solamente a la derecha del párrafo se va a hacer la sangría. Acá quedaría, perdón, a la izquierda se justifica, se amplía las márgenes, pero queda así, en especie de blocito. Esto lo pueden hacer en Word, con la reglita que hay ahí, ustedes van a sacarla y van a justificar esta parte para que les quede así y no llevaría comillas. Pero igualmente se va a incluir el autor, el año. Hay que revisar que esto va entre paréntesis, lleva el apellido del autor, coma, el año, luego la página, punto, y el número de la página y cierra el paréntesis. Esta inclusión de la referencia, que esto es puramente ya la referencia de que estamos incluyendo al autor de lo que escribió esto, que son datos que nosotros estamos utilizando para una investigación, entonces llevan paréntesis, pueden ir al final del texto o al inicio. Vamos a ver aquí también más adelantito cómo introducir una cita en el trabajo. Esto es apenas una pinceladita para que ustedes tengan en cuenta cuando los profesores ya le están pidiendo que tengan, ¿verdad?, que incluyan unas 2 citas, 3 citas dentro de la investigación o dentro del trabajo. Entonces, si no tenemos número de página, ve acá podemos ver lo que les acaba de decir. Cita textual tomada de internet sin número de página. Entonces, cuando tomamos la cita, si no tenemos el número de página, incluimos Santo Domingo, es el nombre de la página o de donde la encontramos. 2005 el año y sección de conclusiones, párrafo 1. Entonces, dice, si los datos de sección o número de párrafo son difíciles, no son muy fáciles de identificar,
después del año del cierre, después del año, entonces lo que ponemos es sin fecha o sin párrafo o sin autor. O sea, cuando tenemos algún documento así, entonces le ponemos sin fecha, sería sin F, sin autor. Si no encontramos el autor, ponemos el título de la página o el título de la información, el año y ponemos ese punto A. O entonces en este caso, sin página. La cuestión es poner, identificar algo, ¿verdad? Que identifique que ese trabajo fue tomado, porque luego vamos a ver ya en las referencias al final del trabajo, entonces van a anotar la dirección electrónica de donde fue tomado o ya los datos de si fue un libro, ¿verdad? De dónde fue tomado. Toda esa información va a ir ya en la referencia al final. Esto es la cita, ¿verdad? Hemos de recordar que esto es apenas en la cita, que eso va dentro del texto. Las referencias van al final del trabajo, va un listado con todas las citas que hemos utilizado, con los autores que hemos utilizado esas citas, y entonces en un listado serían ya todas las referencias. ¿Cómo elaborar citas? Si son dos o más autores dentro del mismo trabajo, entonces vamos a incluirlos en el paréntesis. Si son trabajos del mismo autor, en este caso, bueno, en este sí es del mismo autor, sería el año lo que varía. Si es en el caso de varios autores, entonces ahorita vamos a ver que si son 2 o 3, irían los apellidos y la inicial del nombre. Aquí, como les indicaba, bueno, 2 o más trabajos del mismo autor dentro del mismo paréntesis. Entonces esto es con el mismo autor con años de diferencia. Publicación sin fecha. Entonces se le pone ahí S.F. Quiere decir que no encontramos la fecha. Publicación en prensa. Hay que especificar que ese trabajo todavía no está, como nos dicen las versiones preliminares en la UNED. A veces quiere decir que todavía no han salido la edición que va a quedar, ¿verdad? Solamente está en una versión preliminar, que quiere decir que todavía está en estudio, que todavía se le pueden hacer correcciones. Si no encontramos el autor, entonces, y vamos a iniciar con la primera parte del informe del texto que vamos a tomar. Entonces, este va a ser como el autor, el informe mundial, la primera párrafo del texto. Citas de fuentes secundarias. Cuando encontramos que un autor ya cita a otro que ya realizó un trabajo, dice, cuando un autor ha citado en su trabajo y quiere tomar esa misma idea, o sea, que ya fue citado alguna vez, entonces debemos citar, por ejemplo, nosotros estamos tomando una referencia de este señor que es de apellido Gómez, pero Gómez cita a Hernández, porque si nosotros estamos tomando la referencia de Gómez 2005 en la página 10, que cita a Hernández y que menciona que, entonces, Gómez cita a Hernández, nosotros citamos a Gómez que cita a Hernández. Es como un enredillo, pero tenemos que ver que este autor es el que nosotros tenemos. Y tenemos un libro de Gómez. Y en una parte indica algo que ya lo citó antes Hernández, pero que a nosotros nos parece muy interesante, entonces nosotros podemos apropiarnos de eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces Gómez en el 2005, página 10, citando a Hernández, que ya estaba así. En la referencia al final del trabajo, nosotros no vamos a citar a Hernández, vamos a citar a Gómez, que es de donde nosotros estábamos tomando la información, el documento. Eso es para cuando encontramos así una cita de otra cita, ¿no? Que ya fue anteriormente. O también lo podemos utilizar así, Hernández 2003 citado por Gómez, ¿no? Citado por Gómez en el 2005. Lo importante es que al final del trabajo nosotros vamos a dar la referencia de Gómez, porque es el que nosotros estamos utilizando en ese momento. Dice, cita de documentos por varios autores. Cuando un trabajo tiene 3 autores, cita la primera vez todos los autores. Y en la cita siguiente solamente incluye el primer autor seguido de et al.
Por ejemplo, si nosotros vamos a citar Morales, Rojas y Castro, 2004, en la primera cita ponemos los 3 apellidos. Ya en la segunda vamos a utilizar solamente Morales, que es el primer apellido, y et al. Un autor corporativo o institución con siglas o abreviaturas. La primera citación van a poner el nombre completo, universidad, estatal, a distancia. En la segunda cita ya colocarían las siglas. Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas. Ese se pondría Instituto Cervantes. Si no tienen siglas, si no se le conocen las siglas, pues no le vamos a inventar unas. Comunicaciones personales. Esto es una referencia que se hace a los comunicados, que las comunicaciones personales, como cartas, memorando, correos electrónicos, discusiones en grupo, foros, cosas así, no se incluyen en la lista de referencias al final solo en el texto, pero no se va a indicar cuando es una comunicación personal, no se indica, perdón, no se referencia al final y solamente se pone el apellido al revés de cómo se referencian en los libros, el nombre, la inicial y el del apellido. Y decimos que es, por ejemplo, en este caso, que tenga dos iniciales el nombre, Ángel Luis o qué sé yo, ¿verdad? A, L y el apellido. Porque como es una comunicación personal, habría incluso que solicitarle permiso a la persona. Si nosotros hicimos una entrevista, que la contamos como una comunicación personal o una carta, un correo, pero en caso de estas comunicaciones, incluso se dice que le debe consultar a la persona si autoriza, y si no, solamente se pondría comunicación personal y la fecha en que fue realizada, fue una entrevista o algo así, pero no se anota al final del trabajo como una referencia, entonces solamente se pone ahí como una entrevista. Lo que se pone ahí es confidencial. Les puse un ejemplito de cómo citar las imágenes. En el caso de un trabajo ya larguillo y que lleve varias imágenes, entonces se van a nombrar como figuras. Tenemos que ir haciendo una lista, figura 1, figura 2, pero sí igual, ¿verdad? La fuente, que aparece fuente, apellido, inicial del nombre, muchos, en el caso de algunas fotografías, entonces fuente propia se le puede escribir, propia porque si fue la persona que está haciendo el trabajo el que tomó la fotografía, o la que tomó la fotografía, pues entonces es una fuente propia. Si quiere puede incluir su apellido y su nombre, la inicial del nombre y el año, y el nombre del trabajo o de la imagen que está llevando a cabo. Si es aquí en este caso, dice comparación entre arquitectura tradicional y virtual. Entonces ahí le puso el título de lo que venía en la virtualización y el enlace de donde la tomó, igual que cualquier otra de las referencias. Y al final lo que es va a ser una lista de las figuras en las referencias. Entonces ya va a poner como en los anexos figura 1, figura 2 y entonces las referencias ahí, ya al final del trabajo. Dice, cada figura, mapa, fotografía debe contener su propia lista indizada después de la tabla de contenido y cada una debe ir enumerándose según su aparición en el trabajo. Entonces es un orden que debe llevar las figuras en los trabajos y luego en la lista después de la tabla de contenido. Si es fuente propia y usted la quiere, puede poner el día, el mes y el año. Ahora, la elaboración ya de las referencias, que van en una lista de forma alfabética al final del trabajo y se inicia, el orden alfabético iniciaría con la primera letra del apellido. Las referencias siempre van a iniciar con los apellidos y el nombre y el año. Entonces la lista va a iniciar con un orden alfabético por apellidos y entonces es una lista de acuerdo a todas las citas que hemos elaborado en el trabajo. Entonces la lista de referencias va en orden alfabético por la primera letra del apellido del autor. Si no hay autor y lo que se inicia es con la corporación, como les decía, Universidad Estatal a Distancia, pues iría igual la lista con la primera palabra que utilicen. Los autores se deben anotar los apellidos, se indica solo las iniciales para el primer y segundo nombre. O sea, el nombre, se deben anotar primero el apellido
Y en el caso de los nombres no se nota el nombre, sino que son solo las iniciales. Si tiene dos nombres, si es Luis Alberto, entonces LA. En el caso de la sexta edición, pues están pidiendo solamente un apellido, coma y la inicial del nombre o de los nombres. Cuando hay varios autores, se separan con coma. Entonces, cuando van 3 autores, digamos, entonces aquí está el ejemplo. Fuentes, coma, L, que digamos que era Luis Roberto, porque van dos iniciales, entonces quiere decir que tenía 2 nombres. Entonces, Fuentes es un apellido, coma, LR serían los 2 iniciales del nombre. Luego a una coma y diría Ugalde, coma, M, que solamente tendría una inicial de un nombre. Y este simbolito que sustituye a la I, cuando ya es el último, entonces no ponemos I, sino que ponemos este símbolo, ¿ve? Dice, se hace con el signo, cuando se va a anotar el último autor, se hace con este signo. Entonces, Ramírez, P, punto. Esa es la forma de elaborar la referencia con respecto a los apellidos y el nombre. Cuando alguna obra no indica el autor, se inicia con la referencia por el título, colocando el año de publicación después de esto. Como les decía, en el caso de un libro, si no lleva, bueno, es muy difícil que no indique el autor, ¿verdad? Entonces se inicia con la referencia por el título. En los títulos dice, se escribe con mayúscula la primera letra del título y subtítulo de la obra, así como los nombres propios. Entonces, en este caso, se inicia con el título del libro, si no encontramos un autor. Y entonces, ese sería como como el autor, el título del libro. Por ejemplo, que el libro se llame La Leyenda. Entonces, nada más ponemos La Leyenda, ese sería como el autor, y dice que se escribe con mayúscula la primera letra del título y subtítulo de la obra. Si lleva un subtítulo, también van como los nombres propios de los lugares, ya eso lo sabemos, que va con mayúscula. Vamos a ver un artículo sin autor. Entonces, iría el título del artículo, de la editorial, el año, el título de la revista y el volumen de la revista, porque las revistas van siempre numeradas, y el número de página. Igual un artículo de periódico, son elaboraciones de referencias muy parecidas. Por decir algo, el autor del periódico, entonces ahí ya iría el autor, ¿cómo lo ponemos? Igual que como lo indicamos para la cita, ¿verdad? Que se inicia con el primer apellido, coma y las iniciales del nombre. Así se va a escribir el autor siempre en todas las referencias, ¿verdad? Igual. Entonces, entre paréntesis iría el año, el mes y el día. Bueno, el periódico llevaría el día, las revistas llevan el año y el mes, o si es semestral o así. Los libros o así solamente llevan el año. En cambio, el periódico, como es diario, entonces sí llevan año, mes y día. Entonces, el título del artículo, el título del periódico, el nombre, el número o nombre de la sección. Sí, que los periódicos se le dividen las secciones por números o por nombres, ¿verdad? De espectáculos o ¿verdad? En el caso de un periódico, anuncios y sucesos. Entonces van por nombre de sección. En el caso de las revistas, muchas veces van por un número. Un periódico en línea viene a ser lo mismo, solamente que se va a anotar de dónde se obtuvo la referencia electrónica. De revista, todos estos son muy similares. El autor, como le indicamos, el año de la publicación, el título del artículo, título de la revista, el volumen. Lo que sí queremos que les quede clarito es eso, ¿verdad? Que se debe buscar el autor, el mes, en el caso de las revistas, el volumen, el título, todos estos datos para cuando están haciendo el trabajo irlos recopilando, los tengan a la mano cuando vayan a realizar ya las referencias. En el caso de DOI, es un número como una identificación que llevan los libros electrónicos. Entonces, se va a anotar el DOI y no se anotaría
la dirección electrónica, sino que se anotaría este número que significa, es lo mismo que la dirección electrónica, es una dirección numérica. Ahora, ¿cómo se hace la referencia de un libro impreso? Es lo más sencillo que tenemos de elaborar. Por ejemplo, los libros que ustedes utilizan para sus trabajos, libros didácticos que se los dieron cuando matricularon. Entonces, en el caso de un capítulo, pues hay que anotar el autor del capítulo, si fuera por capítulos, el año, el título del capítulo y luego el apellido del autor inicial del nombre del libro. Entonces, si estamos tomando solamente un capítulo de ese libro, entonces primero iniciamos con el autor del capítulo y el año de la publicación de ese capítulo. Y luego ya seríamos con el nombre del autor y el título del libro. Cuando es un libro completo, como se ve acá, el apellido, las iniciales del nombre, el año entre paréntesis y el título del libro, en este caso que es electrónico, obtenido de, si es impreso, el lugar de publicación y la editorial. Bueno, ahora vamos a ver que hay unos cambios en cuanto a eso en la APA 7, que ya no piden el lugar de publicación, solamente la editorial. Digamos que es Kelly W. A, con la coma y los puntitos, como se ve ahí, entre paréntesis el año, el nombre, Psicología de la Educación, y acá en lugar de publicación solamente sería, digamos que editorial EUNED. Entonces nada más ponemos EUNED. Un podcast iría el patrón del apellido del productor, inicial del nombre. El patrón es como la de referencia, ¿cómo se hace? Entonces, apellido del autor, inicial del nombre, y entre paréntesis hay que indicar que es el productor. Luego el año, que fue el de la presentación, el mes y el día, el título, y también indicar el título, indicar entre corchetes que es un podcast, ¿no? Y luego obtenido de. En la 7ª edición ya tampoco se pide obtenido de, solamente se pone la dirección electrónica sin tener que poner recuperado o obtenido. Los trabajos finales de graduación o los TFG, si las toman de virtual o en físico, como sea, entonces tenemos igual el autor, el año de publicación, el título de la tesis y hay que especificar de qué es la tesis, si es de licenciatura, maestría. Entonces, en los trabajos finales debemos especificar, como les decía, el grado de la tesis, si es de maestría, y el nombre de la universidad de donde está realizando ese trabajo final, ¿no? Entonces iría el autor, el año de la publicación, el título, que generalmente es muy grandote, ahorita lo vemos acá en un ejemplo. Entre paréntesis, indicamos el grado, tesis de maestría, tesis de bachillerato, licenciatura, el grado que se obtuvo, doctorado. Y luego, en el caso cuando son en línea, pues obtenido y la dirección electrónica. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo hacer la trabajo final. Entonces Gutiérrez, JM, el apellido, el año, sería el título de la tesis, disertación de doctorado, obtenido de una base de datos, el número del acceso, en el caso de una es en español, para que estudios inmunoquímicos y de neutralización sobre una miotocinia. Es que estos son trabajos muy largos, siempre generalmente tienen un título muy largo, entonces lleva todo el título, tesis de maestría sin publicar, en este caso, que no está publicada aún, la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. Video, el título del video, la fecha de la creación, ahorita en las normas 7, sí viene, se debe poner el autor y el productor, bueno, todos los datos que requieren
un poco más específicos. En el caso de las 6 solamente piden el autor, el año, el título y de dónde es obtenido, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Lección 1 del ESCO, ese sería el título del video obtenido de la dirección electrónica. Bueno, esto sería con respecto a la sexta edición. Entonces, esas son las referencias. Acá, como podemos ver, cómo se elabora una referencia. Entonces, vamos con la séptima edición. La séptima edición está refiriéndose más que todo a lo virtual. Entonces, artículo en varias bases de datos. Cuando es una base de datos, no incluye ni el DOI ni la URL, que es la dirección electrónica. En la séptima edición se van a incluir, bueno, todos los autores deben anotarse en la referencia. Esto es para las referencias. Las citas es igual el apellido del autor, el año y la página o el párrafo. Lo que hay un poquito de cambio es en la hora de los autores. Nada más que, como le digo, vienen más ubicados a la parte electrónica. Entonces, pero es lo mismo. Diccionario, ¿cómo se cita un diccionario? Real Academia Española, el año. Diccionario de la lengua, ese sería la Real Academia, es el autor. Entrada de fuente de referencia, dice que también consultado. ¿Cuándo se consultó? Audiolibros. Ahí, en ese caso, con los audiolibros, la diferencia es que se debe anotar. Por ejemplo, un audiolibro, entonces va el narrador. Hay que especificar, bueno, este sería como el autor, y que en ese caso que el original fue publicado. ¿Por qué? El original es ¿verdad? El del autor. Y el original fue publicado en 1997. Entonces, hay que especificar todas estas circunstancias ahí. Wikis. La wiki fue presentada por el Teatro Faenza, la fecha en Wikipedia. Todas las referencias son muy similares. Son los datos, el formato va muy similar. Lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, esto, ¿verdad? Digamos que lleva, por ejemplo, el apellido, que va con un coma, que va la inicial del nombre, que va el paréntesis para llevar el año, pero lo demás es cómo buscar la información, ¿verdad? Cómo tener la información. Un programa de computadora, entonces, ¿cómo referenciamos un programa de computadora? ¿Cómo referenciamos una aplicación móvil? Registraduría Nacional del Estado Estado Civil, control de puestos de votación. Son referencias ya que hay que especificar, por ejemplo, en este caso, la versión, el programa de la computadora, entre corchetes, especificar que es un programa de computadora y de dónde se tomó, que cuando vayan a hacer una referencia. Entonces, en el caso de una película es un director, en el caso de una serie son los productores. Un episodio de serie es el escritor y el director del episodio. En el caso de un podcast, presentador o productor ejecutivo. Entonces, para que uno tenga la idea de qué es lo que debe incluir dentro de la especificación. Si uno va a referenciar un podcast, entonces saber que es un presentador, ponerle entre corchetes, presentador, o una película, entonces director. Un álbum de música, entonces un compositor. Un web binario, entonces, que es el instructor, el que realizó ese trabajo, ¿no? Entonces, todo eso como va, debe llevar una descripción, el título del autor, ¿verdad? Si es un productor ejecutivo, si es un presentador, si es un fotógrafo. Los cambios notables entre el APA 6 y el APA 7, que en las citas de 3 o más autores, desde la primera mención se utiliza el apellido y et al. Antes se citaban y se incluían hasta 5. Ahora, en las citas de 3 o más autores, en la primera mención se usa el apellido del primer autor y et al. Y en las referencias no se incluye la localización geográfica, ya eso se los había dicho, es como la editorial Leonet de Costa Rica, entonces no se incluye el lugar, solamente la editorial. En las referencias, cuando hay muchos autores, se incluye la información de hasta 20. Cuando ya se están elaborando las referencias, que es al final del trabajo, cuando había una referencia con muchísimos autores, solamente se incluía la información de 7. Digamos, los apellidos
y las iniciales de los nombres de 7, porque en la referencia sí debería ir todo. Mire, ahora están pidiendo más bien hasta 20 autores. Si fueran 15 autores, hay que incluirlos todos. Si fueran 10 autores, hasta hay que incluir los apellidos y las iniciales del nombre de todos. En la cita es donde se puede poner et al, pero al final en la referencia hay que anotar todo. El DOI se formatea como dirección web. Entonces ya no se pone el DOI, sino que nada más se copia la dirección electrónica. Esos son algunos de los cambios. Se eliminó obtenido de o recuperado, ya también se los había dicho, ya no se incluye eso, nada más se pone la dirección electrónica. En los libros electrónicos no hay que expresar el formato, con solo que se pone la dirección electrónica ya no hay que especificar que es un libro electrónico. Y se incluyen otros roles, que esos los que no estaban, que son estos que yo les indicaba ahora. Por eso se los anoté ahí, el rol de cada uno, para que ustedes cuando vayan a hacer una referencia, si es de una película o de una fotografía o no sé qué, ¿verdad? Entonces, que se cambia, porque vean, viene el editor, el narrador, el traductor, el productor, el ilustrador, entonces hay que incluirlos. Estos son los cambios más diferentes, ¿verdad? Que hay un poco más notables de la edición séptima a la sexta. Son, como les decía, el estilo, lo que es ¿verdad? Por ejemplo, acá el apellido, el nombre, todo esto va incluido muy similar. En el caso de lo que cambia son esas parafitos, pero ahí lo vamos a ver en la presentacioncita, que la van a poder estar consultando para que vean cuáles son los cambios, porque puede ser que todavía algún profesor pida, sí, alguna orientación indique que sea con norma sexta edición o que sea con la séptima edición, para que lo tengan presente. Excelente, doña Edith. Agradecemos la explicación respecto a las normas APA sexta edición y los cambios que se han presentado en las mismas para dar paso a la nueva versión, que sería APA séptima edición. Agradecemos la participación de todas y todos y esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho. Les deseamos una buena tarde.